Hola, bendiciones. Qué bueno que podamos estar nuevamente conectados para seguir este estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Seguimos allí en el capítulo 18. Prepara tu Biblia, prepárate tú también para que podamos juntos seguir estudiando la bendita palabra. Amoroso Padre Celestial, gracias nuevamente por poder estar ante ti y ante tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo y que podamos aprovecharla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos considerando la última vez Mateo 18, 15 al 17. Ya comenzamos a comentar este pasaje y vamos a continuar allí donde estábamos en la última ocasión. Leemos y seguimos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya habíamos comenzado a considerar este texto, habíamos hablado de que esto está ocurriendo en toda esta enseñanza que comienza en el capítulo 18 del verso 1, cuando la pregunta aquella de los discípulos de quién es el mayor en el reino de los cielos, y Jesús, tomando un niño en medio, comienza a enseñarles sobre cómo debe ser la relación entre ellos y la relación que debe haber entre los miembros de la iglesia, de lo que iba a ser su iglesia. Entonces, por eso todas estas enseñanzas, las cuales seguimos compartiendo en estos pasajes, en estos versículos. Y en este momento dice Jesús, ahora hablando de cuando haya conflictos entre hermanos en la iglesia, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En este sentido, aconseja el Señor Jesús, y lo deja plasmado en su palabra para todos nosotros, que aquel hermano que ha sido ofendido, en un espíritu de amor fraternal, se entiende por el contexto, o sea, que no debía haciéndolo con rencor ni con venganza en su corazón, sino que tiene que haber un interés de restaurar al hermano en alguna medida. Ese espíritu de amor fraternal debe ir y mostrar su falta al ofensor para que se arrepienta y alcance el perdón. El interés debe ser ese, el de tratar de que él se arrepienta, no echarle en cara su error, no decirle te equivocaste, eres lo peor, no tener de este episodio una venganza personal, todo lo contrario. Ahora bien, este encuentro, mucho de esto se ve porque aconseja el Señor Jesús que este encuentro debe hacerse en privado. ¿Por qué? Porque así estás salvaguardando la dignidad del hermano ofensor. O sea, no lo haces en público en primera instancia porque tratas de que él allí en la intimidad del tú a tú, él pueda arrepentirse y no se divulgue la ofensa o la falta que él cometió. Ese es el interés primario. En esta actuar así en privado se entiende que el interés primario es restaurarle sin que se menoscabe su buen nombre o su dignidad. Por eso debe hacerse de esa manera. Y debe hacerse con mansedumbre. De esto habla también Gálatas 6:6. Gálatas 6:6 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque eso es lo primero que tenemos que considerar, que así como ese hermano cometió una falta, en este caso contra mí o contra alguien más, puede haber sido, pero yo fui el que me percaté, yo también podría el día de mañana cometer la misma falta. O sea, nunca debo pensar que yo no voy a cometer el mismo error. Por eso debo hacerlo con mansedumbre, siempre considerando que todos estamos expuestos a caer, a cometer errores. Entonces, así debe ser la actitud al restaurar al hermano ofensor. Ahora, en este sentido de este texto encontramos que hay 3 errores a evitar. 3 errores a evitar
cuando el Señor nos aconseja que si alguien comete una falta contra nosotros, lo hagamos de esta forma. Evidentemente, debemos evitar el no confrontar al ofensor, porque sabe, muchas veces cuando alguien nos ofende, preferimos callar, preferimos echarle tierra, preferimos, hombre, está bien, déjalo así. Eso no es lo que aconseja la palabra, eso no es lo que aconseja el Señor. El Señor aconseja que lo confrontemos de la forma correcta, ya dijimos, con mansedumbre, con un espíritu restaurador, procurando que Él se arrepienta para que sea restaurado delante de nuestro y delante del Señor, y también en un ambiente privado para que su buen nombre no sea malogrado, para que su dignidad no sea afectada, pero confrontarlo. Porque eso de evitar confrontarlo no es, muchas veces no es amor. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, dice el proverbio. Es decir, que es mejor que expongamos al hermano su falta con la actitud correcta, repetimos, para restaurarle. No que, ay, no le voy a decir nada para no molestarlo. No, porque le estás haciendo daño. Le estás haciendo daño porque él va entonces a persistir en esos errores que lo pueden llevar más adelante a cosas peores. Así que no debemos dejar de confrontar al ofensor. Ese es el primer error que no debemos cometer. El segundo, exponer al hermano ante otros. No debemos cometer este error. Que en lugar de ir a él personalmente y hacerle ver su falta, nos vayamos a terceros o a cuartos a decirle, ¿viste lo que me hizo? Mira lo que te anda diciendo de mí, mira lo que hizo acá, mira lo que hizo allá. Y comenzamos una bola que no sabemos cómo se va a tener, como una bola de nieve que al principio comienza a rodar muy pequeñita y termina siendo una avalancha. No podemos cometer este error de estar exponiendo al hermano ante otros si primero no hemos ido de forma personal ante él. Y en tercer lugar, confrontarlo vengativamente. No debe ser esa la actitud, debe ser con amor, con mansedumbre. Debemos ir a hacerlo con una actitud más bien restauradora. Claro, obvio, también vamos a tener una respuesta de parte del hermano ofensor, que puede ser muy mansa, pero puede no serlo. Tenemos que estar claros en eso, pero ya veremos cuáles serían los subsecuentes pasos si esta última es la situación. Así que en eso estamos claros, pero la actitud nuestra siempre debe ser más bien de amor hacia el hermano, no confrontarlo con una actitud vengativa. En este sentido, decir que cada uno de nosotros somos llamados a ser un guarda o un guardián de nuestro hermano, de su buen testimonio, de su buena actitud. Es decir, debemos tratar de guardarnos los unos a los otros. ¿Sabe? En el caso de Abel, de Caín y Abel, el primer error que cometió Caín es no reconocer que él era guarda de su hermano. En Génesis 4:9 dice que cuando Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Claro que sí lo era, pero bueno, él se desentendía porque sabía lo que había en su corazón y lo que había hecho. Realmente cada uno debe ser guarda de su hermano. Y por eso tenemos que tomar esta actitud correcta de buscarle, confrontarle en privado con la actitud correcta, no evitar el confrontarle porque eso lo va a dejar a él en una posición de error del cual posiblemente no vaya a salir. Entonces sí considerémonos que cada uno somos guardas de nuestros hermanos. Por tanto, tomar las actitudes y evitar estos errores, tomar las actitudes correctas a la hora de que se dé una situación como la que aquí describe el Señor. Ahora, si el ofensor acepta, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, dice el texto, has ganado a tu hermano. Es decir, que si el ofensor acepta su falta y se arrepiente, será restaurado ante el hermano y ante Dios, que es lo más importante. Esa debe ser la meta. Y al actuar de esta forma, nos convertimos en un instrumento de Dios para salvar a nuestro hermano, para restaurarle en
en el cuerpo de Cristo y restaurarle, como decíamos, más importante, ante el Señor. De tal manera que esa debe ser la meta al actuar de esta manera, que Él acepte su falta y pues definitivamente sea restaurado. Recuerden que dijimos en la sesión pasada que lo primero era estar nosotros seguros que de verdad el hermano cometió esa falta. Eso ya se cae su peso y eso ya lo explicamos en la ocasión pasada. Entonces ya eso está superado esa posibilidad. Entonces ahora estamos ante la situación donde somos los que vamos delante del hermano a decirle lo que hizo mal y si él corrige, se arrepiente, pide perdón y demás, ha sido restaurado. Dice Jesús luego, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, si tú eres uno y tomas a uno o dos testigos, entonces van a ser tres. Tú más uno o dos más. O sea que va a ser dos o tres. Es lo que está aquí, es la contabilidad que está llevando aquí el Señor. Entonces quiere decir que si ese ofensor, ese hermano que nos ha ofendido, se niega a reconocer su culpa en ese primer encuentro uno a uno, no hay que darse por vencido. No hay que decir, yo hice lo que pude. No, porque es cierto, recuerda, tú estás esforzándote por restaurar a tu hermano. Nunca se te olvide eso, que tu meta no es ser tú satisfecho, tu yo, cobrar venganza, que no, tu meta es restaurarle a él, al que ha sido encontrado en falta. Entonces, si él se niega a reconocer su falta, entonces debemos perseverar. Ahora volver a confrontarlo, pero llevando con nosotros a uno o dos hermanos que sirvan de testigo. Y en ese sentido, sí, ser sabios y que sean dos personas, una o dos personas maduras en la fe, de confianza, que no sean personas que usted agarre el primero que va pasando por allí. Tiene usted que considerar a quién va a traer a esta situación. ¿Y por qué dos o tres? Porque la palabra de Dios nos enseña desde Deuteronomio 19:15 que son necesarios dos a tres testigos. Recuerda, aquí estamos hablando que son estos dos más, más otro, más el que está involucrado. Dice, no se tomará en cuenta, dice Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Así que Dios aconseja que haya de dos a tres testigos de todo acto, porque si, como vamos a ver, el caso progresa a una instancia superior, que es ya la congregación, debe haber por lo menos dos a tres testigos de lo que ha sucedido, de cómo el hermano aquel se niega a reconocer su culpa y todo eso. Por eso es importante que en este momento llevemos dos o tres testigos. Aquí siempre tratando uno de esforzarse por alcanzar la restauración del hermano. Entonces, estos dos o tres, estos dos hermanos, este hermano o estos dos hermanos que pedimos que nos acompañen en este caso frente al ofensor, ayudarán a persuadirle. Puede que ellos con su sabiduría pues ayuden a hacerle ver su ofensa y pueda que él se arrepienta. Pero también, como decíamos, servirán de testigos en caso de tener que acudir a la iglesia por lo que dice Deuteronomio 19:15. Como ven, siempre el esfuerzo máximo para tratar de restaurar al hermano que ha cometido una falta. Y es que si yo me quedo con eso guardado en mi corazón, esa falta que cometieron contra mí, eso puede llevarme a generar una amargura. Si yo digo que no, yo me la aguanto. No, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que ese hermano se restaure y para que ese hermano pueda corregirse. Porque si yo me lo guardo, en mi corazón se puede estar dando lo que llama Hebreos una raíz de amargura. Debes haber leído ese texto alguna vez, eso está en Hebreos 12:15, puedes anotarlo, Hebreos 12:15, donde dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por eso no debemos callar, sino que buscar todas las formas de que esto sea sanado.
porque el ofensor tiene que ser restaurado, pero la ofensa contra mí debe ser sanada porque puede eso llevarme a mí a generar una amargura que después contamine a otros con esa amargura. De tal manera que es salud espiritual de lo que estamos hablando aquí. Salud espiritual para el creyente y para la iglesia en general. Y sigue diciendo, pues, que si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si se logra con esta acción que el hermano se arrepienta al haber llevado este o estos dos hermanos contigo, se le habrá ganado. Que siempre, como insisto, sigue siendo la meta a seguir, la meta a lograr. Ahora, al haberse tratado, fíjate bien, al haberse tratado el asunto ahora entre pocos, a lo sumo dos o tres, tú y dos más, la honra del hermano sigue siendo salvaguardada. Recuerda, estamos actuando por amor, no por venganza. Entonces siempre tratando de tener el cuidado de que el hermano no quede expuesto innecesariamente. ¿Ven lo importante de seguir estos pasos? Le das oportunidad para que él no sea innecesariamente expuesto en público. Pero ciertamente, si no hay una respuesta correcta, hay otros pasos a seguir. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ese es el siguiente paso. Si aún con todo esto de haber tenido una conversación en privado, luego llevando uno o dos hermanos adicionales, si aún después de todo esto el hermano se niega a reconocer su pecado, solo entonces, y solo entonces se ha llevado el caso a la congregación, a la iglesia. Hablamos aquí de la iglesia local. Y en ese sentido, aquí la iglesia, como decíamos, se refiere a la iglesia local. Y en este sentido, y en esta instancia, las autoridades de la iglesia local, el pastor o el cuerpo pastoral, deben tomar la iniciativa. Es decir, cuando dice llevarlo a la iglesia, no es llevarlo así en medio de un culto y exponerlo a toda la congregación, porque recuerden, en un culto abierto pueden llegar gente nueva, gente visitante y todo esto. Cuando se refiere a la iglesia, se refiere al cuerpo de autoridades primariamente, y en su momento podría ser, dependiendo de la situación, expuesto el caso públicamente a la congregación. Eso dependería de cada caso y de lo que dispusiera la autoridad, el pastor o cuerpo pastoral. Pero primariamente, cuando dice a la iglesia, es a la cabeza de la iglesia, en donde va a ser expuesto el caso ya de una forma más pública, puesto que se han agotado todas las instancias previas. Y dice, si los oyera a ellos, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. La meta sigue siendo que el ofensor se arrepiente. Esa sigue siendo la meta, que sea restaurado. En cada una de las instancias que el Señor Jesús aquí aconseja primero privadamente, luego con testigos y ahora ante la congregación, principalmente sus autoridades, la meta sigue siendo el que Él sea restaurado. Y evidentemente en cada uno de esos pasos se debe dejar un tiempo prudente para que el ofensor recapacite y se arrepienta. O sea, no es que tú lo ametrallas con palabras, mira, hiciste esto, te arrepientes. No, le das tiempo para que medite, para que piense, y obviamente un tiempo prudente, no es que le vas a dar un año ni mucho menos, para que lo considere. Piénsalo, en una semana volvemos y conversamos, o lo conversamos el próximo fin de semana, en fin, un tiempo prudente. Y sin agotado las diferentes instancias no lo hace, entonces, como quien dice, pues hasta allí llegamos. Y dice entonces, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este ya sería la fase final para tratar con un hermano que ha ofendido, que ha caído en falta. Fíjate, el tema de gentil y publicano es tomado como prototipo de los que eran excluidos de la comunidad de fe por los judíos. Así que cuando a alguien se le llamaba gentil y publicano, aunque literalmente no lo fuera, se refería a alguien que era totalmente apartado de la congregación.
en el caso de los judíos y ahora acá en el caso de la iglesia de Cristo. De tal manera que esta expresión, tenle por gentil y publicano, no es que lo hagas que fuera eso literalmente, sino tenle por una persona apartada de la comunidad de fe. Es a lo que se refiere esa expresión, que cuando han fallado todos los intentos para restaurarle a la unidad de los creyentes, entonces sencillamente se le tiene por gentil y publicano, como alguien fuera de la comunidad de fe. De tal manera que así debe ser considerado aquel que aún al ser confrontado por la iglesia no se arrepiente. Se le han dado todas las oportunidades, entonces sencillamente debe ser excluido de la congregación. Es lo que esto implica, que él mismo sea excluido de la comunión con el cuerpo de creyentes. A eso es a lo que se debe abocar la iglesia, y por eso la importancia que sean al final llevado el caso ante las autoridades para que esto sea dictaminado. Obviamente que ya es después de haber agotado todos los recursos. Ahora bien, incluso en este punto, cuando ya el ofensor, el hermano que ha caído en esta falta, se ha negado a reconocerla, habiendo pasado por toda esta instancia, inclusive ante la iglesia, incluso en este punto, si él ahora, viéndose excluido de la congregación, se arrepintiese, la iglesia debe restaurarlo. Es decir, que es algo que sigue siendo el norte y la meta de todo el proceso, que aun cuando se ha dictaminado su exclusión de la congregación, aún en ese punto, si él llega al final a arrepentirse, la iglesia lo debe restaurar. No es que hasta ahí murió, no es que ya más nunca, no. Siempre hay una puerta a la restauración, aun cuando se haya llegado a un punto de excomunión. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de aquel ofensor, de aquel pecador, aquel hermano que tenía una situación muy terrible, por decirlo de una forma, en Corinto, en la ciudad de Corinto, que vemos cómo terminó todo en segunda Corintios 2, 5 al 8. Ustedes recordarán ese caso que fue expuesto por Pablo en esta carta, la primera y luego en la segunda a los Corintios. Dice, al final de todo, con respecto a la restauración de este hermano, te puede buscar el caso en Primera Corintios y luego en la restauración en Segunda Corintios, que es un caso bien difícil. Pero al final, fíjate lo que dice Pablo, el consejo de Pablo inspirado por el Espíritu Santo en Segunda de Corintios 2:6 con respecto a este hermano, una vez se hubiese arrepentido. Y se le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice Segunda Corintios 2:6. Y el 7 dice, así que vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así que una vez que hayas sido excluido de la congregación porque no se ha arrepentido, luego se arrepiente, entonces el consejo es recibirle y obviamente reintegrarlo. Así que no se cierra el círculo con que ya no más oportunidades porque ya no te arrepentiste ante la iglesia. No, siempre habrá oportunidad para aquel que decida arrepentirse de su pecado. En fin, que toda disciplina se establece siempre con miras a la restauración. Esa es la meta. O sea, la disciplina, cuando usted regaña a su hijo o que le disciplina por algún medio que puede ser adecuadamente administrado de forma física o por el retiro de un privilegio o por la asignación de una limitación en su día a día. Cualquier disciplina que usted ejerce con su hijo, estoy seguro que no lo hace por hacerle daño, sino precisamente por amor para que se corrija y eso no le haga daño en el futuro. Igual en la iglesia, toda disciplina se establece con mira a la restauración del hermano, mediante obviamente el arrepentimiento. Por eso dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, 14 y 15, que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Dice el 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es decir, el hecho que lo hayas excluido de la congregación no quiere decir que ahora lo vas a convertir eh, eh, en un enemigo. No, siempre hay oportunidad para que se restaure, porque por él murió Cristo. Entonces, es una falta la que ha cometido, como la podemos cometer todos. No es que negó a Cristo, es que cometió una falta y tiene que ser disciplinado. Por eso es excluido de la congregación. Pero una vez que se arrepiente, podemos dar oportunidad a reintegrarlo, a restaurarlo. Entonces vemos que esquemáticamente podemos plantear que la disciplina cristiana sigue estos diferentes pasos, conforme enseña Jesús aquí, siempre enseñando sobre la dinámica dentro de la iglesia, de las relaciones interpersonales en la iglesia. La disciplina cristiana seguiría estos pasos según lo que hemos aprendido. En primer lugar, la confrontación personal. Primero, el tú a tú, privadamente, el ofensor y el ofendido. Y siempre el ofendido es el que toma la iniciativa para hacerle ver al ofensor con el adecuado espíritu cuál fue su falta, buscando que se arrepienta y sea restaurado. Si no se logra la restauración, el arrepentimiento y el perdón y el pedir perdón, entonces al siguiente paso es la confrontación ante testigos. Uno o dos adicionales al ofendido para que sean dos o tres los testigos, como te enseña el texto de Deuteronomio. Entonces aquí sigue siendo el interés de restaurarle una vez que se arrepienta. Pero si no lo hace, entonces el siguiente paso es la confrontación ante la iglesia. Ahí, como decíamos, primariamente las autoridades de la iglesia, para procurar que la persona reconozca su falta, se arrepienta y sea restaurada. Porque sea cual sea el nivel, porque aquí si ya no se logra ese objetivo, la siguiente opción es exclusión de la congregación. Pero sea cual sea la instancia en la que estemos, desde la confrontación personal hasta la exclusión de la congregación, en todas el objetivo es la restauración. En todas las instancias el objetivo es la restauración. Nunca se te olvide eso. Nunca es por venganza, nunca es por sencillamente querer ver que tú eres más santo que el otro es el que, o tú tener una satisfacción personal. Jamás. Entonces, este es el patrón que el Señor Jesús nos enseña a llevar en estos casos. Entonces, vemos que en cada una de esas instancias hay diferentes niveles en las cuales una persona, un creyente, es movido a corregir, en que la disciplina busca la corrección del infractor. El primer nivel es la autodisciplina, es decir, lo primero que el Señor nos llama a que consideremos si hemos cometido una falta y delante de Él, por el Espíritu Santo, seamos redarguidos para arrepentirnos. Ese es el primer nivel, el nivel básico. Luego está la disciplina mutua, cuando aquella persona que ha sido ofendida viene al ofensor y con el uno a uno, el tú a tú, logra que haya esa corrección. Esa es la disciplina mutua, que debe ser el segundo nivel, inclusive con algún testigo. Esa debe ser la segunda instancia. Pero si esto falla, entonces la palabra instruye a la iglesia que haya la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es el último nivel. Nunca va a ser el primero, pero sí la palabra de Dios nos enseña a que a ese nivel lleguemos si el ofensor no se arrepiente y no corrige su actuar. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Espero que medites en todo esto. Realmente son temas delicados, temas que debemos conocer. Todo esto en el marco de la relación entre creyentes, que es lo que viene enseñando Jesucristo aquí en este capítulo 18. En la próxima sesión vamos a continuar con estas enseñanzas que Jesús compartió aquí en esta ocasión en Capernaum. Así que espero que nos acompañes y hasta entonces que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.